Bueno, ¿qué tal? Soy Pedro Brigger, periodista y sociólogo de la Argentina, miembro de la Asociación Internacional de Periodistas que trabajamos temas de religión, en inglés más conocido por su sigla IARJ, International Association of Religion Journalists. Hoy tenemos un diálogo en castellano. La asociación está teniendo diálogos sobre temas religiosos en varias regiones, en Europa, en Norteamérica, en Asia, en África. Hay personas de más de 90 países que están participando en la asociación. Somos todas personas que nos dedicamos a la comunicación y a los temas de la religión, con la gran pregunta si es posible informar sobre diferentes corrientes religiosas sin prejuicios, un tema extremadamente complicado, especialmente para la gente que no estudia los problemas de la religión y de las corrientes religiosas. Se suele hablar de secta, se suele utilizar una terminología muy despectiva para quienes profesan algún tipo de religión, y por lo general se da esto por desconocimiento. Por eso la idea de un diálogo, y en esta oportunidad contamos con la presencia de Claudia Florentín, que es periodista, teóloga protestante, feminista, editora general de la Agencia Ecuménica de Comunicación, ALC Noticias. Está también con nosotros Jaime Brenner, que es periodista y sociólogo de Brasil, que se maneja muy bien en castellano, ex coordinador del Observatorio Judío de los Derechos Humanos en Brasil y actual coordinador del proyecto Henry Sobel, un rabino muy conocido y famoso en Brasil, la historia y la memoria de su persona. Y también nos acompaña Priscila Barredo Pantí, que es comunicadora social, teóloga protestante, activista feminista, también parte del equipo coordinador de la red Tepali. Hay gente que nos preguntaba en las redes sociales por qué no hay personas de otras religiones. Bueno, cuando se arma una mesa de diálogo se convoca mucha gente, hay que combinar horarios, hay dificultades técnicas en algunas ocasiones, y además, en este caso, como somos personas que trabajamos temas religiosos y no personas que necesariamente hablamos desde la religión, la verdad poco importa cuál es la religión que profesa alguna de las personas que participa en este diálogo, porque lo que nosotros más que nada vamos a tratar en este diálogo es el tema de la comunicación y las dificultades al momento de comunicar. Así que voy a comenzar con una pregunta general para los tres. Le voy a dar la palabra primero a Claudia, después a Jaime, después a Priscila. Claudia, en líneas generales te voy a hacer una pregunta muy amplia. ¿Cuáles son los problemas que ves vos desde el periodismo, desde la comunicación, cuando hay un acercamiento a los temas religiosos, a la fe, a las corrientes religiosas, a las manifestaciones religiosas y políticas de las corrientes religiosas? ¿Cómo lo ves? Hola, buenas tardes, gracias Pedro. Mira, creo que tuvimos en la Argentina la muestra más acabada de eso hace unos meses atrás, cuando fue el lanzamiento de la serie El Reino en Netflix. Ahí pudimos ver como en su máxima expresión una conjunción de problemas que encontramos las personas que comunicamos temas de religión en el país. Podría decir que el primer gran tema es el desconocimiento. Es la desinformación que tiene la mayoría de la gente cuando se acerca al tema de la religión, y ya sabemos que el desconocimiento produce prejuicios, ¿no? Así que la primera pregunta de si se puede comunicar sin prejuicios se responde cuando vemos que hay tantísima falta de información, cuando se pone dentro de la misma bolsa, como diríamos por acá, a todas las corrientes religiosas. Si una tiene problemas, una reflejó una situación complicada por algún motivo, entramos todas en la misma. Y en Argentina es muy típico que se hable de mundo cristiano, por ejemplo, y se hable solo del catolicismo, como que el resto de las iglesias que estamos en el espectro cristiano no lo fuéramos. Y también debo decir, y en este caso me pongo del otro lado para no criticar solo a las personas que vienen acercándose al tema de la religión y nos encontramos con esta situación, sino creo que también desde quienes comunicamos religión,
por mucho tiempo terminamos comunicando como en un lenguaje bastante encriptado, por lo menos desde las iglesias cristianas evangélicas en las que yo más bien me manejo, ¿no? Del mundo ecuménico, hablábamos como un lenguaje muy propio nuestro, pero que no se acercaba a la gente, al público en general. Esto también hemos tenido que ir modificándolo con el tiempo, o sea, también fue una conversión de parte nuestra para poder hablar y dialogar con la sociedad civil, a la par de que fuimos entrando en temas de derechos humanos, en temas sociales, involucrándonos en un montón de situaciones que nos acercaron a la sociedad civil, con la que estamos caminando juntos ahora como movimientos ecuménicos cristianos. No hablo desde ese lado porque soy la editora de una agencia ecuménica de noticias. Después podríamos evaluar, pero seguro vendrá en otra pregunta, todo lo que se dispara con el tema de las corrientes religiosas que se acercan a la cuestión política, y eso genera otro tema de prejuicios y demás, pero también de realidades muy, muy diversas en la Argentina. Yo creo que por ahí eso es lo que yo encuentro como mayor problemática, ¿no? Jaime, te traslado la misma pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Pedro, y la asociación. Quisiera partir desde una respuesta a la provocación que ustedes hacen. Si es posible informar sobre las diferentes corrientes religiosas sin prejuicios. Y quisiera contestar sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Sí, porque de alguna manera el periodismo serio busca un cierto equilibrio en sus análisis. Entonces, en un cierto sentido, los periodistas que buscan un periodismo serio sí pueden buscar un cierto equilibrio. Y no, porque no existe imparcialidad periodística, todos sabemos de eso. O sea, solo el hecho que uno elija sus temas o sus fuentes ya es un posicionamiento, ¿no? Entonces, yo contesto una provocación con otra provocación. Y quisiera señalar una cosa. Yo creo que el volumen de perjuicios crece mucho por el accionar político de la religión. En los últimos años ha crecido mucho el involucramiento, la mezcla entre la religión y la política, y en un contexto de radicalización política. Entonces, en ese sentido, es mucho más difícil informar con equilibrio o luchar en contra de la desinformación, como dice Claudia. Hay cosas notables, por ejemplo, en Brasil, luego hablaremos de Brasil. El actual presidente, que es evangélico y tiene un posicionamiento muy duro como evangélico, pro-evangélico, genera reacciones contrarias que van muy allá de sí mismo, que llegan al mismo conjunto de los evangélicos. Entonces generan perjuicios muy graves, no solo contra los evangélicos, sino contra los judíos también, porque hubo un apoyo importante de la comunidad judía en Brasil a Bolsonaro que generó una reacción igualmente llena de perjuicios. Entonces, es un terreno muy, muy, muy lodoso que nosotros no vemos, y en ese sentido yo soy de la vieja escuela. Creo que hay que escuchar a todos y hay que dar voz a todos, y que la gente adopte sus mismas opiniones. Yo no tengo ilusiones en cuanto a la imparcialidad periodística, no existe, pero siempre uno se está posicionando, principalmente cuando dice que no se está posicionando. Pero yo creo que la gran lucha es buscar un cierto equilibrio y garantizar que todos tengan derecho a hablar y a manifestarse sobre los temas religiosos. Priscila, te traslado la misma pregunta. Gracias, Pedro, y compañera y compañero, y a todos, todas quienes nos escuchan y nos siguen. Pues yo creo que sí es bien desafiante en cuanto al tratamiento del tema de lo religioso en el ámbito periodístico. Me parece que en general en el ámbito periodístico padecemos mucho esta, voy a decir así, como formación seria
Lo vemos en el tema de género, por ejemplo, cómo es tan difícil, yo que he trabajado mucho en capacitación para periodistas con perspectiva de género, es muy complicado. Y por supuesto en el tema de lo religioso, pues no se escapa. También es muy difícil comunicar sin prejuicio. Me parece que esa provocación que nos lanza Jaime es muy clave. Por supuesto que sabemos que la objetividad no existe, que no podemos hablar de una imparcialidad, siempre hay un posicionamiento, hay un punto de vista, no solamente en cuanto a la línea editorial del medio en sí, sino del propia periodista, reportero, fotoperiodista, que también por mucho tiempo me dediqué a eso. O sea, todo tiene un lugar situado y eso es muy complicado que pues en realidad siempre va a estar. Pero para mí el punto sí es cómo lo que estamos viendo en los encabezados internacionales, continentales, locales, nos dan muestra pues de los graves y grandes prejuicios que existen en cuanto al mundo evangélico u otras creencias católicas, judías, islámicas, etcétera. Por ejemplo, estaba viendo algunos de los últimos encabezados en países donde he estado más en contacto, como Costa Rica, que ya después hablaremos del tema de mundo de lo religioso y política. Pero, por ejemplo, en el semanario Universidad, que es un medio pues muy serio, se dejan ver artículos de opinión con el encabezado semejanzas entre talibanes y fundamentalistas evangélicos, ¿no? Entonces, ya de ahí vamos viendo por dónde va a ir la línea del texto. También en la revista Proceso en México vemos encabezados de artículos muy serios como Dios es presidenciable, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablar del voto evangélico, que eso ya lo podemos ahondar posteriormente. Y así vamos a ir viendo este tipo de encabezados súper sensacionalistas también. Y yo creo que en gran medida tiene que ver con el desconocimiento, ya lo mencionaban, y eso también habla de la metodología, el proceso periodístico que tiene cada quien. Yo, por ejemplo, he sido entrevistada por el medio Huayca en Perú, donde estuve 2 años, en medio de la coyuntura política electoral reciente, y así como yo, otras y otros personas del mundo religioso que también hacemos este tipo de investigación. Y eso da cuenta de cómo hay periodistas y reporteros, reporteras que se dan a esa tarea y que efectivamente lleva más tiempo, ya lo sabemos, implica muchas más horas de trabajo, estar contactando, entrevistando, pero esa es la labor. Y me parece que en ese sentido hemos carecido en general de eso, de esa labor seria de investigación, y que por eso también se da cuenta en las noticias, reportajes y artículos de opinión de cómo se trata lo religioso, con un desconocimiento pues muy, muy evidente. Ustedes usan de manera recurrente la palabra desconocimiento. Ahora, vivimos una región, Latinoamérica, podemos extenderlo al Caribe, donde me parece que la mayoría de las personas, creo no equivocarme, profesa algún tipo de fe y está vinculada a algún tipo de religión, en el más amplio sentido de la palabra. Sin embargo, ustedes usan mucho la palabra desconocimiento y me da la sensación también que en la mayoría de los medios de comunicación no se da el equivalente que se da en la mayoría de la sociedad. Esto es como que en los medios de comunicación hubiera una mayoría de periodistas que no profesan ningún tipo de fe y que además tuvieran una actitud negativa, de prejuicio, incluso despectiva, hacia la mayoría de la gente que sí profesa algún tipo de religión. ¿Estoy en lo correcto, Claudia, de tu experiencia en la Argentina, que además tiene un papa argentino? Sí, como periodista no me gustaría poner la lupa sobre colegas, ¿no? Y decir que hay una generalidad de colegas o de periodistas que están desconociendo o tomando
o parándose en un lugar de prejuicios con el tema de la religión. Yo creo, y esto tiene que ver también con nuestra formación, digamos, en mi caso reúno un combo un tanto particular, que es, estudié teología y soy periodista, pero reconozco que para cuando se estudia cualquier formación para periodista, no hay ningún acercamiento al tema de la religión como tema importante o tema del que se va a desarrollar después. Solamente si uno tiene algún interés, hace de última un curso o charla, o como decía Priscila, hace una investigación. Pero ni siquiera hay líneas del periodismo que se dediquen a ese tema. Vos sabés, Pedro, que acá en Argentina, cuando nos reuníamos quienes hacíamos periodismo de religión, éramos 5, entre los cuales la mayoría eran varones, y en este caso, voy a decir, yo ya no soy una piba, pero en ese momento yo era una persona más joven, eran señores que me doblaban en edad. O sea, el periodismo que abordaba el tema de religión eran generalmente varones y eran personas que venían de una práctica de fe católica. Entonces, ya hay un sesgo. O sea, cuando hablamos de religión hablamos solamente de esa cajita, ¿no? No había periodistas que abordaran el tema de judaísmo, no había periodistas que hablaran del tema del Islam, y ni hablar de todo el enorme mundo de religiones afros y demás que también están acá en Argentina. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de no menospreciar a las personas que viven una religión, sino que no se veía, por lo menos hasta hace unos años, a las aspecto religioso como un aspecto importante o constitutivo de la vida de las personas y de la realidad sociopolítica de los países. Sí se veía la importancia del catolicismo, porque siempre se dice, es parte de la matriz de la nación argentina y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, eso la Iglesia Católica lo ha sabido aprovechar muy bien, y más ahora con un Papa argentino. Entonces, bueno, era como que la Iglesia Católica sí tiene una parte constitutiva de la realidad argentina, pero el resto de las religiones podemos ni abordar el tema. Ahora, a la luz de los fundamentalismos religiosos que también están en Argentina, por supuesto, del avance de las fake news, que también vienen muchísimo de la mano de aspectos religiosos, del avance de grupos religiosos en la política y sobre todo en trabar derechos conquistados o derechos por conquistar. Entonces ahí caímos en la cuenta del periodismo que la cuestión religiosa no era para menospreciar, que era un factor tan importante para cubrir cualquier aspecto de la vida social de un país, y entonces nos encontramos con que no tenemos la información. Esto a mí me ha pasado, y mis compañeras, digo compañeras porque estoy en la red de periodistas que trabajamos comunicación no sexista, muchísimas de ellas, en el último tiempo hemos tenido largas charlas sobre el tema de religión, porque no lo veían como un tema importante, pero ahora se dan cuenta que inclusive para hablar de temas de género y de por qué atrasamos en un montón de temas de esto, hay que buscar esa matriz de una lectura religiosa de los textos sagrados leídos desde los fundamentalismos o desde una lectura descontextualizada. Entonces me parece que ahora tenemos claro que el aspecto religioso es un aspecto a considerar en la vida de los pueblos, y por supuesto todo después se riñe también con la laicidad de Estado, que es otro tema que también deberíamos abordar, pero eso daría para más. Pero yo creo que por ahí va un poquito la cosa, ¿no? Jaime, te traslado la misma pregunta. Bueno, muy de acuerdo con lo que dice Claudia, pero quisiera señalar 2 puntos, ¿no? Primero es, ¿de qué periodismo estamos hablando? Estamos en un momento en que nosotros nosotros periodistas estamos en una fase de extinción. Somos dinosaurios. ¿Por qué? Porque hoy la gran mayoría de la información que ocurre es la información que ocurre por medios no periodísticos, digamos así, o no periodísticos tradicionales. Los influenciadores digitales, por ejemplo. Mi hija de 10 años ve un programa en YouTube en que una madre y una hija juegan, no más. Hay 7 millones de gente que ven ese programa. Y yo le pregunto, ¿cuál es el medio de comunicación que tiene 7 millones de adherentes? No hay. Entonces, hay que dejar muy claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de un periodismo de nicho, ¿no? De un grupo muy pequeño y cada vez más pequeño.
Entonces, es de eso que estamos hablando. Quizás tuviéramos que ampliar ese análisis y no hablar solamente de periodismo, pero sí de información. La segunda cosa es, creo que Claudia tiene toda la razón cuando dice que hubo un cierto menosprecio de la cuestión religiosa por parte de los periodistas. Pero hay también que hacer una diferenciación entre religión y cúpulas religiosas. Entonces, una cosa es la religiosidad popular, y yo estoy de acuerdo contigo, que está presente en todo, más que todo en un momento de crisis y pandemia, y todo eso tiene una importancia trascendental. De otra parte, hay el accionar político de los grandes grupos religiosos, y eso en todas las religiones. Y eso, por supuesto, crea amores y odios, ¿no? Quien está con ellos, quien no está con ellos, está contra ellos. Y esos grupos muchas veces manejan grandes medios de comunicación que a su vez se posicionan. En el caso de Brasil es evidente y cada vez más claro. Entonces, creo que antes de contestar a tu pregunta, debiéramos hacer dos diferenciaciones. Primero, ¿de qué clase de periodismo estamos hablando? Quizás debiéramos ampliar nuestro análisis para el concepto de información y de otra parte, diferenciar entre lo que es religiosidad y particularmente religiosidad popular y el accionar de las grandes cúpulas religiosas. Priscila, que viene de un país como México, donde también la religiosidad popular, término que utilizó Jaime, es tan importante más allá de lo que puedan opinar las cúpulas, pero además México es un país que ha tenido una tradición no solamente religiosa, sino de algunos eventos especialmente vinculados al catolicismo que han sido muy importantes. ¿Cómo te acercás vos a la pregunta que hice y que trataron de responder Claudia y Jaime? Sí, pues bueno, concuerdo con lo que ha señalado Claudia, también con lo que dice Jaime. Me parece que estamos entretejiendo estas ideas y reflexiones. Pues mira, sí, desde México les puedo comentar cosas muy puntuales y muy interesantes en cuanto a la comunicación o la información de lo religioso. Y quiero tomarme también de lo que dice Jaime en cuanto a los medios de comunicación confesionales o que pertenecen o son propiedad de ciertas denominaciones o grupos de poder religioso. En México esto no se ha dado tanto justamente porque la Ley Federal de Radio y Televisión desde hace muchos años pues no da concesiones a ninguna persona o grupo religioso. Se ha pugnado por muchos años para que esto sea así, pero por fortuna no ha sucedido. Sin embargo, por supuesto, esto no ha evitado que grupos de poder católico y evangélico pues tengan acceso a las barras de radio, de programación radial, por ejemplo, o segmentos en televisión, pues con una buena dosis de dinero que se puede financiar esos espacios, ¿no? Pero, por ejemplo, lo contrasto con Costa Rica, que es otro país donde he estado 9 años y donde está la sede del canal Enlace, cuyos satélites pues incluso son rentados para las televisoras nacionales, es decir, que tienen un gran poder económico y mediático a nivel continental y transcontinental, de hecho. Entonces, pensando como en estas situaciones, me parece que, volviendo al tema de la pregunta del desconocimiento, pues claro que hay desconocimiento por parte de vamos a decir, una mayoría en el mundo del periodismo, ya como dijo también Jaime, pensando en este periodismo más tradicional, pero también como dice Claudia, o sea, es que es bien complejo, ¿no? Incluso entre quienes estamos, pues no solo como personas de fe, o incluso dentro de organizaciones o grupos confesionales, también se nos hace complejo a la hora de la investigación, pues ya no diríamos de los periodistas, que es todavía más pues complicado, ¿no? Acercarse de una manera precisa
al espectro de lo religioso. Entonces me parece que sí, por supuesto el tema del menosprecio, de todavía estamos pugnando hoy por hoy para que el rol de lo religioso realmente esté en el debate público, ¿no? Y me parece que eso estamos haciendo ahora justo con este conversatorio, este diálogo, pero sí estamos de cara a esto. Y pues también puedo mencionar que en cuanto a México, por ejemplo, con esta gran fuerza que tiene la religión, obviamente en toda América Latina y el Caribe, pero México sabemos de sus grandes arraigos a lo religioso, sobre todo en el mundo católico, pues por supuesto que vamos a ver todavía más, como más acercamiento periodístico a esto, ¿no? Al mundo católico. El mundo evangélico en realidad sigue siendo, desde el punto de vista periodístico tradicional, todavía algo desconocido. No hay todavía esa complejidad, sobre todo cuando pensamos en el mundo carismático, pentecostal, neopentecostal. Es más la conexión que se ha tenido con iglesias históricas, ¿no? La iglesia presbiteriana, la iglesia bautista. Entonces, en ese sentido, me parece que todavía hay gran trecho que caminar y se ve, claro, en el tratamiento de las noticias y reportajes que se han dado, sobre todo en la última coyuntura política electoral. Entonces, y por otro lado, y con esto cierro, pero me gustó mucho algo que Jaime señaló en cuanto a qué periodismo estamos hablando, de qué comunicación estamos hablando. Porque, por ejemplo, cuando nos conectamos con youtubers, con influencers, que están llevando a cabo desde su forma y sus lógicas debates sumamente importantes en sus plataformas digitales, nos damos cuenta que muchas veces los periodistas que estamos intentando hacer esto, estamos en otra discusión, ¿verdad? Puede ser una discusión muy seria, muy acalorada, muy precisa, pero que lo que está pasando en otras plataformas con millones de seguidores es otro debate. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que actualizarnos y meternos muchísimo más. Bueno, hoy vamos a seguir en el ámbito del periodismo tradicional, como dijo Jaime, o en extinción. Esperemos que no en extinción, creo que no, de todas maneras. Ahora, ustedes tres al hablar señalaron el aspecto político. América Latina es una región con alto índice de politización, con procesos muy cambiantes, y donde la religión o las diferentes iglesias han intervenido de manera muy fuerte. Les quería pedir brevemente si me podían contar algo bien concreto de cada uno de los tres países de estos últimos tiempos de intervención política y religiosa que haya tenido alto impacto. No sé si en el tema del aborto en la Argentina, en el tema de Bolsonaro y las corrientes evangélicas en Brasil, pero el tema lo eligen ustedes. Claudia, ¿algún hecho para recordar o para mencionar de la Argentina? Sí. Si me decís así como un solo hecho, cuesta siempre desde el periodismo acotar. Ahora me han hecho sentir que estoy totalmente fuera de los debates actuales y estoy ahí como en un nicho debatiendo que sabrá Dios con qué poca gente, pero bueno, vamos a pensar que no, que seguimos poniendo, que sigue siendo importante nuestro trabajo también periodista más clásico. Pero bueno, acá en Argentina creo que hay una divisoria de aguas, Pedro, en este tema, pero me voy a referir al tema del aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un cambio que fue muy, muy notable en cuanto a la apuesta pública de los grupos denominados, que se autodenominan pro vida en Argentina, que empezaron a aparecer fuertemente en la cuestión política desde el debate, aquel debate que después la ley no salió, ¿no? Del tema del aborto. Ahí fue cuando en la salida a la calle y en la salida a los espacios de comunicación, estos grupos celestes, como los podemos denominar, se dieron cuenta de su propio potencial, se dieron cuenta que eran sujetos políticos y que tenían una capacidad de llegar con su mensaje. Entonces, yo creo que ahí hay un antes y un después en la cobertura periodística también de estos temas, y ahí tengo que hacer una salvedad.
está claro, y esto lo hemos hecho con una investigación que realizamos junto con Comunicar Igualdad en el año, bueno, el inicio de la pandemia, en el 2020, y analizamos los discursos de estos grupos celestes y los grupos verdes, sobre todo en redes sociales, en Twitter y en medios tradicionales también, y nos dimos cuenta justamente que estos grupos están muy presentes en los medios más nuevos, ¿no? No en los medios gráficos, ni en la televisión, ni en la radio, que al contrario, ellos ven como medios que no les son favorables en líneas generales. Entonces, las plataformas donde se han parado fuertes son en Twitter, en Instagram, en YouTube y en otros espacios de comunicación que van apareciendo. O sea, ellos han tomado más estos medios y se han colocado con figuras muy fuertes. Bueno, por ahí vos sabés, Pedro, acá en la Argentina hay algunos que inclusive trascienden nuestras fronteras y van a dar cursos y clases y charlas por toda América Latina, que son de aquí de Argentina, como Laje y otra gente, que justamente adquirieron la fuerza en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que ese es un parteaguas importante en la comunicación en Argentina, porque trajo al escenario estos grupos. La Marea Verde ya venía como protagonista fuerte en los medios de comunicación, y ahora se constituyen, por supuesto, tienen un protagonismo muy fuerte. Y esto va creciendo al hecho de que esa misma fuerza que ellos vieron reflejada en los medios y en los espacios públicos ha hecho que armaran partidos celestes, que se animaran a decir públicamente como única plataforma política: estoy en contra del aborto, como ha pasado acá en Argentina. La única plataforma que decían era esa, no había otra propuesta política. Y entonces, bueno, ahí va creciendo esta especie de asociación entre sectores religiosos, sectores no religiosos, pero que coinciden, y se van armando estas especies de ecumenismo, pero ecumenismo antiderechos, ¿no? Como ecumenismos obstaculizadores de avances de derechos, pero que, bueno, que tienen mucha presencia en los medios, tienen dinero, y una característica muy fuerte es que hablan en un lenguaje bastante más accesible que muchas de nuestras propias comunicaciones religiosas más tradicionales, y la otra, se ayornan rápidamente a las nuevas tecnologías, cosa que nosotras en una autocrítica decimos nos está costando, y nos está costando mucho. Clarísimo. Jaime, ¿en Brasil podés señalar algo en particular en este vínculo religión, política, algún problema de los últimos tiempos? Bueno, el gran divisor de aguas es la elección de Jair Bolsonaro, ¿no? Y en ese caso, la tesis de Claudio sobre ecumenismo, un ecumenismo conservador, me parece que es perfectamente adaptable a Brasil. Entonces, ¿qué hace Bolsonaro? Bolsonaro junta gente que económicamente era crítica de los gobiernos de izquierda a una monumental reacción moral a los avances en términos del feminismo y de la lucha LGBT y de la afirmación de los negros y todo, a la afirmación de la mujer. Entonces, el bolsonarismo es una afirmación del macho también, y eso se junta con un belicismo impresionante, tiene un culto a las armas, que es una cosa difícil incluso de entender, tiene un culto a las armas. Todo eso es una reacción conservadora ligada a una política económica ultraliberal, todo muy, muy ligado a lo que pasó con Trump en Estados Unidos. También coincido contigo, Claudia, el manejo de los nuevos medios, principalmente a través de las fake news, ha sido una cosa abrumadora, y aquí las fake news llegaron a niveles increíbles. O sea, se decía, y eso mucha gente creyó, en eso. Se decía que les daban a los niños, ¿cómo se dice? Biberones, ¿no? Biberones en forma de pene para sugestionarlos a ser homosexual. Por favor, mucha gente creyó en eso, ¿no? Entonces, es una cosa que en otra situación, sino en una situación de crisis, no sería comprensible. De otra parte, hay en Brasil ya una presencia muy fuerte de ciertas denominaciones religiosas en los medios de comunicación. Entonces tienen redes grandes, y eso también les amplificó su voz.
Lo que les está minando es el hecho que la economía es un desastre, su manejo de la lucha en contra del COVID es un desastre, de hecho no hubo manejo, entonces eso les está minando incluso entre los grupos más conservadores pero populares del evangelismo, ¿no? Si uno ve las encuestas, es notable que los evangélicos pobres que votaron abrumadoramente por Bolsonaro lo están dejando, ¿no? Entonces la cuestión social grita, ¿no? Grita más fuerte que el perjuicio. Entonces, yo creo que en ese sentido, el gran divisor de aguas y que va a durar mucho tiempo fue la elección de Bolsonaro, que fracturó el país en un nivel que, sea quien gane las elecciones, inclusive Bolsonaro tiene grandes posibilidades de ganarla otra vez, tendrá una dificultad enorme de reconstruir el país. Interesante lo de Brasil también por las características tan particulares de Bolsonaro. Priscila, para cerrar, ¿algún elemento de la política y la religión que se pueda mencionar de México? Sí, hay mucho, ¿verdad? De hecho, de lo que yo he estado más cerca, y sí me gustaría como que tener esta oportunidad para hablarlo más, es la coyuntura política electoral que yo viví estando en Costa Rica, porque es el lugar donde más años he estado últimamente. También me tocó vivir la última en Perú, ¿verdad? Que ha sido tremendamente importante con el tema del fujimorismo. Pero de México, pues yo creo que lo vimos hace un par de años con Andrés Manuel López Obrador, una figura tan sui generis, el abanderado de la izquierda, y ahorita podría decir, entre comillas, la izquierda de México, pero me parece que fue muy interesante también la coyuntura, porque justamente estas elecciones lograron agrupar gente de diferentes y muy polarizados espacios y poblaciones a la hora de la votación por Andrés Manuel López Obrador, quien también pactó con el partido Encuentro Social, por ejemplo, el PES, que es un partido de corte evangélico ultraconservador, antiderechos, como le llamamos ahora, neoconservador. Entonces, pues obviamente ahí veíamos esta aparente contradicción, y sí contradicción también por los compromisos políticos que se hicieron con los líderes de Encuentro Social en el Congreso de la República. Entonces me parece que la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder sigue siendo algo interesante de seguir analizando, por justamente ser el abanderado de la izquierda de México, a quien se le hicieron 2 fraudes electorales en el pasado, y que a la vez ha pactado con grupos ultraconservadores y que ha sido opositor también de las luchas feministas en la actualidad. Entonces eso me parece que es tremendamente importante. Y algo que quisiera comentar también en este momento es lo que yo viví sí más de cerca en muchos sentidos, como activista, como teóloga y como comunicadora también en Costa Rica, y que justamente están en este proceso nuevamente electoral, cuando prácticamente estuvimos a nada de que Fabricio Alvarado ocupara la silla presidencial en 2018, este candidato evangélico autodenominado salmista, cuyo padre espiritual, Ronnie Chávez, también autodenominado doctor en Derechos Humanos y Sociedad, apóstol de varios países, que da esta cobertura espiritual a muchos centros religiosos, pues prácticamente estuvo a nada de llegar a la presidencia, de no ser por de verdad varios frentes que se lograron armar, entre ellos los grupos feministas, que logramos hacer este bloque para que eso no sucediera. Sin embargo, hoy, 4 años después, estamos otra vez en Costa Rica ante esta nueva situación, con este señor como candidato nuevamente, y también con otro candidato evangélico
con más sutilezas y estrategias políticas que están cooptando a gran parte de la población, creyente y no creyente. Entonces, me parece que esto en Costa Rica fue tremendamente importante por eso lo quiero mencionar, porque el ascenso de Fabricio Alvarado a ser el primero en la primera vuelta fue por el tema del matrimonio igualitario. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esos días de campañas electorales da el dictamen a favor de la población trans en cuanto al tema de identidad de género y también en cuanto al tema del matrimonio igualitario y los derechos para la población LGTBIQ, bueno, es las declaraciones de Fabricio Alvarado, quien era un gris candidato de entre los casi 18 que habían en ese momento. Sus declaraciones en contra de lograron que su popularidad subiera al primer lugar. Entonces, me parece importante mencionarlo porque justamente es ahí donde vamos a ver o donde hemos visto en esos procesos políticos y electorales cómo los discursos religiosos y morales encienden justamente los pánicos morales, los nacionalismos, la defensa de la familia y todos estos discursos que niegan a la vez los derechos de las mujeres y de la población de la diversidad sexual. Entonces, era lo que quería mencionar porque me parecía muy importante, dado que también lo viví. Gracias, Priscila, porque en realidad de lo general pasamos a lo particular. Vimos algo de la Argentina, de Brasil, de México, de Costa Rica, también algo de Perú. La idea de este diálogo era plantear los problemas desde el periodismo, no sé si llamarlo minoritario, como decía Jaime, por las nuevas formas de hacer periodismo en las redes sociales, pero bueno, es el periodismo que hacemos, es el periodismo que sigue siendo fundamental a través de la prensa escrita, radio, televisión. Queríamos simplemente compartir con ustedes este espacio, me refiero a la gente que está mirando esto, que en algún momento del día, de la noche, vayan a saber cuándo, con las nuevas tecnologías se está mirando esto más allá del vivo. Así que en nombre de la Asociación de Periodistas que trabajamos temas de religión, IARF por su sigla en inglés, le quiero agradecer mucho a Claudia Florentín, a Jaime Brenner y a Priscila Barredo por haber participado en este diálogo. Seguramente habrá otras oportunidades para poder conversar. La gente que no conoce la asociación puede no solamente seguirnos en Facebook, sino también a través de la página web o las redes sociales. Estamos trabajando también para tener mayor espacio para el idioma castellano dentro de esta red que ya tiene su espacio en inglés y en árabe. Y hasta pronto, hasta la vista. Gracias, Claudia, gracias, Jaime, gracias, Priscila, y gracias a todas las personas que se conectaron. Hasta pronto.